Bueno, buenas tardes, mi nombre es Fernando Cohen y un poco lo hablaron Pedro, lo habló Agustín también, del tema del viejo paradigma de tratamiento con angioplastia primaria o tratamiento con trombolíticos. La verdad que yo podría resumir, en virtud de ser viernes y de la hora, mostrar lo que dicen las últimas guías de revascularización del año pasado de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos dicen directamente la selección de la estrategia de reperfusión, la angioplastia primaria, definida como la intervención en el contexto de un infarto sin fibrinosis previa, es la estrategia de reperfusión preferida. Sin embargo, vale la pena repasar un poquito, hacer un poquito más de historia, y si uno revisa lo que son las guías, estas son del 2003, sobre las guías del 1999, estas son todas las consideraciones que teníamos que tener a la hora de pensar la angioplastia como tratamiento de elección en un infarto. Si uno revisa las últimas guías americanas, estas son de 2013, cada vez son menores las consideraciones y es más, son mucho más importantes las indicaciones de tratamiento por angioplastia. Volviendo para los trabajos, 1997, el estudio Gusto 2B mostró una disminución de un 33% del reinfarto y de un 80% lo que es el disabling stroke. Muy interesante como ellos ponen este estudio, sugiere que la angioplastia provee una ventaja pequeño moderada sobre los trombolíticos. Un poquito más adelante, el de DANAMI-2 ya mostró una disminución del 40% del punto final primario a expensas del reinfarto. Y ya empieza a ser un poquito más fuerte la recomendación sobre el tratamiento mediante angioplastia primaria. De hecho, ese mismo año, ya el PRAC-2, hay una tendencia hacia la disminución en la mortalidad, fundamentalmente en aquellos pacientes que se presentan con más de 3 horas desde el inicio de los síntomas. Y ya empiezan a cambiar un poquito las guías, y mucho más con este trabajo de Pinto que muestra, ya pone un punto a partir del cual la angioplastia es más beneficiosa que los trombolíticos, y ellos los ponen en 114 minutos, que es lo que nosotros nos guiamos un poquito a la hora de hablar después de los tiempos puerta-balón. Esto es un metaanálisis del año 2007 en pacientes diabéticos, evaluando angioplastia primaria versus trombolisis, y muy interesante en todos los puntos finales, lo que es muerte e infarto recurrente, el punto final combinado de muerte e infarto recurrente o stroke dio en beneficio de la angioplastia. No solo los pacientes diabéticos, que es lo que trataba el metaanálisis inicial, sino los pacientes no diabéticos también. Y si nos vamos un poquito más adelante, 2003, el estudio STREAM, en lo que son puntos finales primarios, comparando tanto la angioplastia como los trombolíticos, la verdad que no hubo diferencias significativas, pero si uno revisa el resto de la tabla, un tercio de los pacientes a quienes que fueron trombolizados terminaron con con una coronariografía de urgencia. Y esta es la parte más importante, que probablemente es la que más ruido nos hace a todos, porque uno siempre tiene miedo en cualquier tratamiento que tenga que ser con trombolíticos del riesgo de accidente cerebrovascular. Y si uno se fija, digamos, lo que es el total de accidentes cerebrovasculares, hay una clara diferencia a favor de la angioplastia, es 3 veces menos, pero lo más importante, el tema de la hemorragia intracraneal. Inicialmente, cuando surgió el trabajo, la diferencia era significativa, era 5 veces más grande, con un 1% en el grupo de trombolíticos. Finalmente, en la mitad del protocolo terminaron haciendo una enmienda en la cual a los mayores de 75 años se le administró la mitad de la dosis de trombolíticos. Y esto es importante para nosotros de tener en cuenta porque, por ejemplo, este es un trabajo que nosotros presentamos el año pasado en el Congreso Europeo, y un 10% prácticamente de nuestros pacientes son mayores de 80 años. Si nosotros lo bajamos 5 años simplemente hasta los 75, que es lo que usó el estudio STREAM, este dato se duplica. Prácticamente entre un 15 y un 20% de los pacientes que nosotros estamos atendiendo son mayores de 75 años. Finalmente, esto es un registro del año 2016, también comparando trombolisis contra angioplastia primaria, y si bien lo que es mortalidad o reinfarto no hubo diferencias significativas, en lo que es accidente cerebrovascular hemorrágico hay una diferencia muy clara a favor de lo que es la angioplastia primaria. Y no es un dato menor, pues son pacientes que después quedan inválidos y con todos los costos que esto significa para el sistema de salud. Me llamó la atención cuando uno evalúa lo que es el sangrado en estos grupos de pacientes, que no hubo diferencias significativas. Mi humilde opinión, cuando uno lo analiza,
la tasa de acceso femoral en estos pacientes fue prácticamente un 80%. Si nosotros lográsemos disminuir más todas las estrategias que tenemos hoy en día, probablemente también veríamos un beneficio en todo lo que es tanto sangrado menor como el sangrado mayor en nuestros pacientes. Entonces, de vuelta como iniciamos, las guías son muy claras. Yo creo que la evidencia tomó un tiempo, son prácticamente 20 años de historia, pero hoy en día la angioplastia primaria es el tratamiento de elección en los pacientes con infarto sin fibrinolisis previa. Todos, no lo sé, es muy importante que sea en tiempo y forma, no en cualquier momento, no es simplemente ofrecer angioplastia, sino angioplastia en tiempo y forma, y para eso, ya lo habló Ignacio recién, es muy importante tener un tiempo puerta a balón que nos permita saber si estamos dando un tratamiento de calidad a nuestros pacientes. Es muy importante también, ya sea crearlo o si es posible participar de las redes ya preexistentes de trabajo y tampoco sentarse sobre los laureles, sino tener una evaluación continua de los resultados, tanto interna como de ser posible, y es lo que se trata de hacer a través del Stent Save a Life, una auditoría externa también de qué es lo que estamos haciendo. Muchas gracias.